es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Él es mi fortaleza, aunque se juntaren contra mí mis enemigos, mis angustiadores. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado, porque una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de Dios. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Estimados hermanos, el tema de hoy es oraciones sin estorbo. El apóstol Pedro está hablando en su primera epístola de las relaciones entre los esposos. Estas deben ser correctas ante los ojos de Dios. Las esposas deben sujetarse a sus maridos en una actitud afable y apacible y desde una conducta santa, tanto en lo interno como en lo externo. A su vez, los esposos deben ser sabios con ellas, dándoles un excelente y afectuoso trato. La conducta adecuada de ambos esposos es de buena estima ante Dios, porque contribuye a la salvación de quienes no creen a su palabra. Y sobre todo, porque la buena conducta del cristiano hace que sus oraciones no tengan estorbo ante Dios. Este texto nos plantea una enseñanza. Hay cosas que estorban la escucha y respuesta de Dios
a nuestras oraciones. ¿Qué cosas estorban las oraciones de los creyentes? En primer lugar, el pecado en general estorba a las oraciones. El pecado hace que la oración sea abominable ante Dios. El pecado contamina la oración y la convierte en pecaminosa ante Dios. Es como si a un vaso de agua fresca y cristalina le echamos una sola gota de veneno. La sola gota de veneno contamina todo el agua. Así, el pecado contamina nuestras oraciones, convirtiéndolas en pecaminosas. Dice el Salmo 109 y versículo 7, devuelven mal por bien y odio por amor. Su oración sea para pecado. Aquellos que hacen lo malo, devuelven mal por bien, devuelven odio por amor, pecado. Dice el texto, su oración sea para pecado. Y en Proverbios 28:9 se nos dice que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. El que no escucha la palabra de Dios, el que no escucha los mandamientos de Dios, cuando ora, su oración es abominable. Por tanto, el pecado contamina la oración y la convierte en pecaminosa. Dios no escucha las oraciones hechas en cualquier forma de pecado. Dice Isaías 59, 1 al 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por tanto, según este texto que acabamos de leer, el pecado impide que Dios escuche las oraciones. El pecado es un estorbo a las oraciones, un gran estorbo a las oraciones. Dios no quiere, por tanto, que oremos por aquellos que desde su pecado aborrecen a Dios. Dios no quiere que oremos por aquellos que pecan deliberadamente. Dice la palabra de Dios que en Jeremías 7, 16 al 18, que no ores por este pueblo, ni levantes por ellos oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen? Recogen la leña, encienden el fuego y amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Aquellos idólatras que adoraban al leño, que adoraban a la imagen hecha por la mano humana, aquellos idólatras que pecaban contra Dios, porque es un mandamiento de Dios el prohibir, el tener, el hacer y el adorar imágenes, es un pecado. Pues bien, según este texto, Dios le dice al profeta Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos oración. Cuando oramos, no podemos pedir a Dios que bendiga a quien provoca su ira con el pecado. No podemos hacer. No podemos pedir a Dios que bendiga a unos terroristas, a unas personas que están cometiendo genocidio, que están haciendo cualquier tipo de maldad terrible. No podemos pedir por esas personas a Dios y pedirles, Señor, bendíceles, ayúdales, protégeles. A personas que están haciendo el mal de una forma voluntaria, premeditada. Están yendo contra los mandamientos de Dios en cualquier forma. Por tanto, Dios no quiere que oremos por aquellos que le aborrecen y pecan deliberadamente. No podemos pedir que Dios libere de su juicio temporal a quienes cometen pecado de muerte. En 1 de Juan 5, 16 al 17, dice, si alguno viere a su hermano
cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Por tanto, según este texto, no podemos orar por quienes cometen pecado de muerte. El pecado de muerte es un pecado tan grave, que hace que Dios tenga que intervenir enviando una muerte prematura a una persona. Esto es el pecado de muerte. El pecado que cometió, por ejemplo, Ananías y Zafira en la Biblia. Y dice el texto que no podemos orar por quienes cometen pecado de muerte. Por tanto, cuando Dios envía un juicio claramente a alguien, cuando alguien está siendo objeto del juicio de Dios de forma evidente y clara, no podemos pedir a Dios que libere a esa persona del juicio, porque eso supondría que nos estamos saltando la justicia divina, o que creemos ser más sabios que Dios. Podemos pedir, si hemos de pedir algo, el Señor quebranta el corazón de esa persona, Señor, llévale al arrepentimiento, llévale a ver su pecado. Bueno, eso sí podríamos pedir por una persona que está siendo objeto del castigo de Dios. Podemos orar por esa persona, pero pedirle que en todo caso, que Dios le enseñe, le reprenda, le corrija, pero nunca que Dios le libere de algo que tiene todas las posibilidades de ser un juicio divino. Porque significaría ir contra Dios. Significaría pretender saber más que Dios, que es el Todopoderoso, es el Omnisciente, es aquel que hace todas las cosas según su eterna y sabia voluntad. Otra razón para orar a Dios y no encontrar respuestas de parte de Dios, otra razón para que nuestras oraciones tengan estorbo, es la ausencia de arrepentimiento. La ausencia de arrepentimiento estorba a las oraciones. Es decir, cuando una persona hace lo malo y no se arrepiente, esa actitud de ausencia de arrepentimiento impide que Dios escuche la oración. La única oración que Dios escucha de un pecador es: me arrepiento. Me arrepiento. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero si un pecador no arrepentido pide algo a Dios: Señor, bendíceme, ayúdame, quítame una enfermedad. Si una persona que está pecando le pide a Dios cualquier cosa que no sea perdón, Dios no oye a esa persona. La única oración que puede hacer un pecador ante Dios es: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que merezco tu castigo, reconozco que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecados, reconozco que Él dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la única oración que puede hacer un pecador. Cualquier otra, Dios no la oye. Es decir, un pecador no puede decir: Señor, ayúdame, voy a presentar unas oposiciones, Señor, ayúdame a salir bien de ellas. Señor, estoy enfermo, cúrame. Es decir, alguien que peca y que no está arrepentido no puede hablar con Dios, no puede pedirle a Dios algo que tenga que ver con un bien temporal, con un bien para esta vida. No puede en ninguna manera, porque Dios no escucha las oraciones de aquellos que están en pecado y no reconocen el pecado y no quieren salir del pecado. Dios no escucha las oraciones de sus hijos rebeldes, ni siquiera cuando pecan por ignorancia. En Lamentaciones 3:8, 42 al 44, se dice: clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cerró los oídos a mi oración. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra.
Mirad qué expresión, te cubriste de nube. Es decir, Dios pone un obstáculo entre Él y los que pecan y no se arrepienten. Pone entre medio un impedimento para que esas oraciones no suban a su presencia. Dice el texto, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Y Santiago 4, 3 al 4 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Este texto es interesante porque está hablando de un pecado en el que aquel que lo hace, que participa de este pecado, puede ser que sea ignorante, que lo haga por ignorancia. Y el Señor dice aquí que pedís y no recibís. Pedís y no recibís. Y a continuación añade, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, estas personas podían ignorar que estaban cometiendo un pecado, que su amistad con el mundo era un estorbo para con Dios. Pero con todo, dice el texto, pedís y no recibís. Por tanto, el creyente rebelde persevera en su pecado, persevera en su maldad, persevera en aquello que hace mal, incluso persevera en una religiosidad vana. Puede ser que un creyente rebelde haga cosas que Dios ha ordenado, leer la Biblia, orar, ir al culto, haga cosas buenas, pero sin santidad, en pecado. Y entonces aquellas cosas que hace no tienen ningún valor ante los ojos de Dios. Y no solamente no tienen ningún valor ante los ojos de Dios, sino que aumentan estas cosas su incomunicación con Dios. Un creyente que anda en pecado, que persiste en pecar y que cree, autoengañándose, que puede seguir haciendo cosas, cantando, orando, escuchando la palabra, sin dejar el pecado, y que con eso va a agradar a Dios, se equivoca. En Isaías 1:13 al 14, Dios le dice a su pueblo, no me traigáis más vana ofrenda, me es abominación, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por tanto, toda adoración religiosa vana, toda adoración religiosa en pecado, incluyendo a la oración, Dios la aborrece. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo no iré. El pecado es un obstáculo para orar. La ausencia de arrepentimiento es un obstáculo para orar. Dios no escucha a los pecadores, Dios no escucha a aquellos que no están arrepentidos. Solo el arrepentimiento, la confesión y la limpieza de nuestros pecados restablecen la comunicación con Dios. Solo arrepintiéndonos de nuestros pecados, Él entonces nos oye y responde a nuestras oraciones. En Isaías 1:16 al 19 se dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado.
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Para que un pecador pueda ser oído y atendido por Dios en sus oraciones, debe arrepentirse. El pecado y el no arrepentimiento, la actitud de no estar arrepentidos, es un obstáculo. La actitud de dureza de corazón que lleva a hacer lo malo y a no arrepentirse impide que Dios escuche las oraciones y que responda a ellas. Por el contrario, el arrepentimiento cambia esa situación. Otra razón por la que hay estorbo en las oraciones es el desconocimiento de la voluntad de Dios. El desconocimiento de la voluntad de Dios estorba a las oraciones. Hay personas que oran y oran sin saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, o la voluntad de Dios en general, sin saberla. Y oran y piden cosas. Y la voluntad de Dios es rechazar el pecado, es amar la justicia en el temor de Dios. Aquel que conoce la voluntad de Dios y busca la voluntad de Dios para hacerla, tiende a aborrecer el pecado, a rechazar el pecado y a amar y obrar la justicia desde el temor de Dios. Por eso dice el Salmo 17, versículo 1, oye, oh Jehová, una causa justa. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dios escucha las causas justas. Escucha las oraciones hechas de labios sin engaño. Por tanto, aquel que ora y pide por asuntos, por temas justos, Dios le va a escuchar. Dios atiende las oraciones justas. Obviamente es un justo el que hace una oración justa. Es alguien que está a bien con Dios quien ora correctamente. Dice Proverbios 15, 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye las oraciones de los justos. Por tanto, es el justo el que hace una oración justa. Y Dios oye las oraciones justas. Las oye. Dios solo oye las oraciones que se hacen en conformidad con su santa voluntad. Solamente. Nos dice 1 de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante orar en la voluntad de Dios. Qué importante. Y qué negativo es no orar en la voluntad de Dios, porque entonces nuestras oraciones tienen un estorbo. Tienen estorbo para que Dios las oiga y las conteste. Por tanto, al orar, tenemos que saber qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que Dios quiere que le pidamos, qué es a lo que Dios responde con un sí rotundo. Todo eso debemos de conocer al hablar con Dios. Por tanto, las oraciones fuera de la voluntad de Dios, Dios no las escucha ni atiende. También otra causa que estorba a las oraciones es la falta de la armadura de Dios.
falta de la armadura de Dios estorba a las oraciones. Detrás de nuestros problemas, según la Biblia, está Satanás. Detrás de muchos de nuestros problemas está Satanás. Nos dice Efesios 6:10 al 12, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es el tentador. El diablo es el enemigo, el acusador. El diablo está siempre procurando que pequemos, que hagamos lo malo. El diablo está siempre presentándonos como a Job problemas, poniendo problemas delante de nosotros. Y para hacer frente al diablo, sus acechanzas, debemos estar provistos de la armadura de Dios. Y si no tenemos la armadura de Dios, pues podemos orar y hacerlo mal. Y nuestras oraciones pueden tener estorbo. Nos dice Efesios 6:10 al 12 que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, como hemos visto. Y nos dice Efesios 6:14 al 17, después de eso, estad ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con el evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios 6 se nos está hablando de una armadura que el creyente debe de vestirse para hacer frente al diablo. Y se habla de esta armadura de manera que cada una de sus partes representa a alguna de las gracias divinas, a alguna de las manifestaciones del poder y de la misericordia de Dios para con nosotros, sus hijos. Ceñidos con la verdad. La verdad es como un cinturón, el cinturón que usaba el soldado romano, que era vital porque era como una especie de faja, era un cinturón que no solamente servía para colgar cosas, sino que le protegía en los movimientos y en los esfuerzos. Ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza protegía las zonas más vulnerables del cuerpo, como el corazón. Calzados con el evangelio de la paz. El calzado era importante para que el soldado pudiera moverse con agilidad en el combate o trasladarse de una parte a otra. Calzados con el evangelio de la paz. La salvación nos da paz. La paz de Dios nos da la capacidad de relacionarnos con Él y con el prójimo de una manera correcta. El escudo de la fe, dice Pablo, tomad el escudo de la fe. El escudo que es aquella parte del armamento que nos defiende. Y el yelmo es el gorro del soldado, el yelmo de la salvación, que protege la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la cabeza. La salvación. Frente al diablo, tenemos que ser conscientes de que somos salvos. Salvos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que es el instrumento ofensivo a partir del cual nos defendemos del diablo y nos defendemos también de la mentira de este mundo, del engaño de este mundo que trata de apartarnos de Dios. En definitiva, todas estas cosas que se nos hablan en Efesios 6, 10 hasta el 17, y que se hablan de ellas como la armadura de Dios, protegen al cristiano. La armadura de Dios protegen al cristiano.
Le protegen de Satanás y de sus instrumentos. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, todo ello nos pertrecha para hacer frente al diablo. Y qué importante es estar vestido de esta armadura para orar adecuadamente. Es por eso no nos extrañe que este pasaje termine diciendo Pablo, orando en todo tiempo. Dice Efesios 6, 18 al 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Después de haber dicho Pablo a los efesios que se pusiesen la armadura de Dios, se vistiesen de la armadura de Dios, Pablo concluye que ahora, así pertrechados, así vestidos de la armadura de Dios, orad en todo tiempo, orad. Debemos de orar a Dios desde la verdad, debemos orar a Dios desde la paz, debemos orar a Dios desde la salvación, debemos orar a Dios desde el conocimiento de la palabra de Dios, desde todo ese conjunto de armas, desde todo ese conjunto de armadura, debemos de orar a Dios, porque todo eso nos permite hacer frente, como dice Efesios 6, 16 y 13, a las acechanzas diabólicas. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios nos permite apagar los dardos de fuego del maligno, aquellas flechas incendiarias que el maligno nos envía, flechas que pretenden que nuestra fe arda, flechas de duda, de miedo, de angustia. El diablo quiere que no tengamos fe, que no tengamos fe en general en nuestra vida, pero sobre todo cuando tenemos que acudir a Dios para orar. El diablo quiere que no tengamos fe. Y la armadura nos hace enfrentarnos al diablo desde, como hemos visto, desde la verdad, la justicia, la paz, la salvación. Todo ello nos hace tener una actitud de perseverancia en todo tiempo, en aquello que pedimos, suplicamos o rogamos a Dios. Otro estorbo para las oraciones que se desprende de lo que hemos visto anteriormente es la falta de fe. La oración debe ser siempre con fe. La falta de fe consecuente estorba a las oraciones. La oración de fe que pide la intervención de Dios no puede tener sombra de duda alguna. Cuando oramos a Dios por cualquier cosa, pero sobre todo por cualquier cosa difícil o problemática, debemos de orar con convicción, de forma consecuente. Esto es muy importante. Dice Santiago 1:5 al 7, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que ora sin fe no recibirá nada. Nada. Debemos de pedir a Dios aquello que forma parte de nuestra necesidad, de nuestro problema, aquello que forma parte de nuestra vida o de nuestros seres queridos, aquello que tenemos negativo o que nos falta porque carecemos de pan o de salud o de gozo o de esperanza o de consuelo. Aquello de lo que carecemos, tenemos que pedírselo a Dios. Y aquello que nos sobra por malo o por negativo, tenemos que pedirle a Dios que lo aleje de nosotros. Y para ello tenemos que orar con fe. Y la falta de fe es un estorbo a la oración. La falta de fe es un estorbo. Dice el texto que hemos leído: no piense, pues, quien tal haga, es decir, quien ore sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. La oración de fe que clama a Dios por sanidad u otra cosa no debe albergar contradicciones. No solo debe ser una oración de fe, sino sin contradicciones. Dice Santiago 5, 14 al 16, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mirad qué curioso lo que dice ahora. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Frente a la oración que tiene estorbo está la oración eficaz, que, como estamos viendo y hemos leído de último, es, entre otras cosas, una oración de fe, pero sin contradicciones. Es decir, sin duda, no podemos dudar y tampoco podemos tener contradicciones. No podemos pedir perdón y nosotros ser inmisericordes con otras personas. No podemos pedir a Dios que provea pan para nuestro hermano si nosotros tenemos pan que dar a nuestro hermano. No podemos decir: Señor, dale a mi hermano un pan para que coma hoy, y nosotros tener ese pan. Eso sería una contradicción. No podemos decirle a Dios que dé algo o haga algo que nosotros podemos hacer, o algo que tenemos. Sería una contradicción. La Biblia habla de ello. Que no puede ser que alguien al quien se le pide ayuda le diga a la persona que le pide la ayuda: id en paz, calentaos y saciaos. No puede ser que alguien que puede ayudar a una persona, a un hermano, ore a Dios para librarse de ser él el que dé esa ayuda. Por egoísmo, por no querer compartir lo que tiene. Por tanto, orar con fe es orar con convicción, sin dudas, pero también sin contradicciones. No podemos pedir cosas a Dios que ya están de alguna manera. Si yo tengo en mi casa 2 panes, ya tengo de alguna manera el pan que necesita mi prójimo. Si yo tengo en mi casa lo que mi hermano necesita o otra persona necesita, pues de alguna manera ya Dios ha provisto. Es una contradicción que yo le pida a Dios que obre un milagro para darle aquello a un hermano, teniendo yo ya lo que esa persona necesita. En definitiva, hermanos,
Hemos hablado de las oraciones sin estorbo. Y hemos visto que el pecado en general estorba a las oraciones. El pecado hace que la oración sea abominable ante Dios. Dios no quiere que oremos por aquellos que le aborrecen y pecan deliberadamente. La ausencia de arrepentimiento estorba también a las oraciones. El pecado interrumpe la comunicación con Dios y deja de oír Dios las oraciones. Solo el arrepentimiento y la confesión y la limpieza de nuestros pecados restablecen la comunicación con Dios y hace que Él oiga y responda a nuestras oraciones. También hemos visto que el desconocimiento de la voluntad de Dios estorba a las oraciones. La voluntad de Dios lleva a rechazar el pecado y lleva a amar la justicia en el temor de Dios. Por tanto, Dios solo oye las oraciones que se hacen en conformidad con su santa voluntad. No podemos pedir cosas injustas a Dios. No podemos pedir a Dios que obre el mal para con nuestro prójimo. Nuestras oraciones tienen que ser justas. Por tanto, el desconocimiento de la voluntad de Dios estorba nuestras oraciones. Pero también la falta de la armadura de Dios, estorba a las oraciones. No podemos olvidar que detrás de nuestros problemas, de muchos de nuestros problemas, está Satanás. Y para hacer frente a las acechanzas de Satanás, necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Esta armadura nos permite orar sin cesar, orar con confianza en el poder de Dios, para resistir al diablo, para recibir la ayuda de Dios y para acabar firmes y fieles en Él. Cuando todo acabe, cuando el problema acabe, estar firmes, firmes en la fe, firmes en el Señor, fieles a Él. Y en último lugar hemos visto que la falta de fe consecuente también estorba a las oraciones. La oración de fe que pide la intervención de Dios no puede tener sombra de duda alguna. Y la oración de fe que clama a Dios por sanidad u otra cosa no debe albergar contradicciones. En definitiva, hermanos, nos dice Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Que Dios te ayude a orar y que tus oraciones nunca tengan estorbo ante Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda que
debemos de orar, que debemos de orar sin cesar a ti, para darte las gracias por tus muchos beneficios, para pedirte por nuestras necesidades o la de nuestros hermanos, que tenemos que orar correctamente, que tenemos que orar sin pecado, que tenemos que orar haciendo tu voluntad, que tenemos que orar con fe. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas correctamente para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Te suplico, Señor, por los enfermos una vez más, por Carmen Teresa, por Susana, por el padre de Josefina, por Ángeles, Señor, por el esposo de Noemí, por el padre de Rubén. Te suplico, Señor, por los hermanos que tienen COVID aquí en Tenerife, por los que están en sus casas haciendo cuarentena y por los que están en hospitales como Ángeles. Señor, ten misericordia. Líbranos, Señor, de esta enfermedad. Ayúdanos, Señor, a todos a estar sanos. Bendice a los enfermos, Señor, a los vulnerables, a los mayores de edad. Bendíceles, Señor. Y también protege a los sanitarios, a los maestros y a todas las personas que se exponen día a día a la pandemia. Líbranos, Señor, del mal y del maligno. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.